de Vygotsky, principios de la psicología y la educación. Las premisas básicas de la teoría de Vygotsky pueden resumirse como sigue. 1. Los niños construyen el conocimiento. 2. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. 3. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. 4. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. La construcción del conocimiento. Al igual que Piaget, Vygotsky creía que los niños construyen su propio entendimiento, que no simplemente reproducen pasivamente lo que se les presenta. Sin embargo, para Piaget la construcción cognitiva ocurre sobre todo en la interacción con los objetos físicos. Ginsberg y Apert, 1988. La gente tiene tan solo un papel indirecto, por ejemplo, al crear el ambiente o alguna disonancia cognitiva. Para Vygotsky, en cambio, la construcción cognitiva está mediada socialmente, está siempre influida por la interacción social presente y pasada. Lo que el maestro le señala al alumno influye en lo que éste construye. Si un maestro señala los distintos tamaños de unos dados, el alumno construye un concepto diferente del que construye el niño cuyo maestro señala su color. Las ideas del maestro media no influyen en lo que el niño aprende y cómo lo hace. Vygotsky creía que tanto la manipulación física como la interacción social son necesarias para el desarrollo del niño. Patricia tiene que tocar, comparar físicamente, acomodar y reacomodar los dados para adquirir el concepto de grande y pequeño e incorporarlo a su propio repertorio cognitivo. Sin la manipulación y la experiencia, Patricia no puede construir su propio entendimiento. Si cuenta solamente con las ideas o las palabras de su maestro, lo más probable es que no sea capaz de aplicar ese concepto a un material ligeramente diferente o de utilizarlo cuando el maestro no esté presente. Por otra parte, sin la presencia del maestro, su aprendizaje no sería el mismo. En la interacción social, la niña aprende qué características son las más importantes, que debe distinguir y sobre qué debe actuar. En una actividad compartida, el maestro influye directamente en el aprendizaje de Patricia. Debido al énfasis que pone en la construcción del conocimiento, Vygotsky subraya la importancia de identificar lo que el niño entiende realmente. En la interacción sensible y adecuada con el niño, el maestro puede distinguir cuál es exactamente su concepto. En la tradición vygotskiana es común considerar el aprendizaje como la apropiación del conocimiento, con lo que se subraya el papel activo del alumno en este proceso. La importancia del contexto social para Vygotsky. El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias, tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto social forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, es decir, todo lo que haya sido afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles. 1. El nivel interactivo inmediato, constituido por los individuo, ese con quien el niño interactúa en ese momento. 2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño tales como la familia y la escuela. 3. El nivel cultural o social general, constituido por elementos de la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la tecnología. Todos estos contextos influyen en la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, el niño cuya madre propicie el aprendizaje del nombre de los objetos va a pensar de una forma distinta a la de aquel cuya madre exprese órdenes escuetas y no platique con su hijo. El primer niño no solo va a tener un vocabulario más extenso, sino que va a pensar con otras categorías y va a usar el lenguaje de una forma distinta. Lurie, 1979, Ragev, Molkin y Gilbride, 1984. Las estructuras sociales también influyen en los procesos cognitivos del niño. Investigadores rusos han descubierto que los niños criados en orfanatos no tienen el nivel de habilidades de planeación y autorregulación que los niños criados en una familia. Slotsky, 1991. Investigadores estadounidenses han descubierto, a su vez, que la escuela, una de las muchas estructuras sociales al margen de la familia, influye directamente en los procesos cognitivos considerados como indicadores del coeficiente intelectual. Ceci, 1991. Características de la cognición, contenido y procesos. Algunos teóricos han analizado la suposición de que el desarrollo exige la adquisición de conocimiento generado culturalmente. Vygotsky amplió esta idea para incluir tanto el contenido como la forma del conocimiento, es decir, la naturaleza misma de los procesos mentales. Por ejemplo, los niños de Papúa Nueva Guinea no solo conocen más tipos de animales que los niños de Estados Unidos, sino que además utilizan diferentes estrategias para recordarlos. Los niños a quienes les enseñan en la escuela categorías científicas para clasificar los animales, los agrupan de una manera diferente a los niños que no asisten a la escuela. Lurie 1979 descubrió que los adultos analfabetos de una comunidad de pastores de Asia Central usaban categorías basadas en situaciones, por lo que ubicaban el martillo, el serrucho, el tronco y el hacha en la misma categoría, puesto que todos esos elementos les eran necesarios para trabajar. Los adultos con experiencia escolar de diversos niveles agrupaban los objetos en dos categorías: herramientas, martillo, serrucho y hacha, y objetos sobre los que se trabaja, tronco. La idea de que la cultura influye en la cognición es crucial porque el mundo social íntegro del niño moldea no solo lo que sabe sino su forma de pensar. El tipo de lógica y los métodos utilizados para solucionar los problemas están influidos por nuestra experiencia cultural. A diferencia de muchos teóricos occidentales, Vygotsky no creía que hay muchos procesos lógicos universales o ajenos a la cultura.
Un niño no solamente se convierte en un pensador y se hace capaz de solucionar problemas, se convierte en un tipo especial de pensador, de comunicador, con una memoria y una forma de escuchar peculiares, todo lo cual refleja el contexto social. El contexto social es un concepto histórico. Para Vygotsky, la mente humana es producto, tanto de la historia humana o filogenia, como de la historia individual u ontogenia. Si bien la mente humana moderna ha evolucionado con la historia de la especie, la mente de cada individuo es también producto de experiencias personales únicas. Antes de producir herramientas y desarrollar un sistema social de cooperación, los seres humanos evolucionaron como otros animales. Cuando los seres humanos comenzaron a utilizar el lenguaje y a desarrollar herramientas, la evolución cultural se convirtió en el mecanismo que le dio forma al desarrollo ulterior. El conocimiento y las habilidades se transmiten de generación en generación mediante la cultura, cada una le añade cosas nuevas, de modo que la experiencia acumulada y la información de la cultura se transmiten a la siguiente generación. Vygotsky supuso que los niños no inventan su conocimiento y su entendimiento, sino que se apropian del rico cuerpo de conocimiento acumulado en su cultura. El niño en desarrollo adquiere esta información y la utiliza al pensar. Así, la cultura de nuestros antepasados influye no solamente en el conocimiento sino en los procesos de pensamiento. Vygotsky creía que la mente del individuo está formada también por la historia individual. Aunque existen aspectos comunes a los procesos mentales, la mente de un niño es resultado de su interacción con los demás en un contexto social determinado. Los intentos del niño por aprender y los de la sociedad por enseñarle por medio de los padres, maestros e iguales, todo ello influye en la forma en que funciona la mente infantil. El desarrollo de los procesos mentales. El contexto social desempeña un papel central en el desarrollo porque es esencial para la adquisición de los procesos mentales. La contribución particular de Vygotsky fue advertir que los procesos mentales superiores pueden compartirse. Los procesos mentales no suceden solamente en el interior de un individuo, también pueden ocurrir en los intercambios entre varias personas. Los niños aprenden o adquieren un proceso mental compartiéndolo o utilizándolo al interactuar con los demás. Solamente después de este periodo de experiencia compartida puede el niño hacerlo suyo y usarlo de manera independiente. Esta noción de la cognición compartida socialmente es muy distinta de la noción aceptada comúnmente en la psicología occidental. La tradición occidental ha considerado la cognición como un conjunto de procesos mentales interiores accesibles solo para el individuo. Sin embargo, conforme los investigadores han estudiado el enfoque de Vygotsky, un creciente número de ellos ha comenzado a considerar la idea de que la cognición es un proceso compartido y a reconocer la importancia del contexto social en su adquisición. Solomon, 1994, Resnick, 1991. Para comprender la idea de los procesos mentales compartidos, revisaremos las descripciones occidentales y la de Vygotsky del desarrollo de la memoria. En la tradición occidental atribuiríamos la habilidad de recordar de Isabel al hecho de que posee un conjunto de estrategias para memorizar la información y codificarla en la memoria. La memoria es algo interior. Isabel tiene 4 años de edad, de ahí que probablemente no recuerde ciertas cosas, puesto que sus estrategias todavía son inmaduras. ¿Cómo obtendrá estrategias maduras? Con la edad, su mente madurará y entonces las tendrá. Vygotsky creía, contrariamente a esta visión de la memoria como un proceso exclusivamente interior, que la memoria puede compartirse entre dos personas. Isabel y su maestro comparten la memoria, su interacción contiene el proceso mental de la memoria. Por ejemplo, Isabel olvidó las instrucciones de un juego, la información está almacenada en algún lugar de su memoria, pero ella no puede recuperarla por sí sola. Su maestro, por otra parte, conoce algunas estrategias para recordar la información, pero no conoce este juego en particular, de aquí que recordar las instrucciones del juego exija la participación de ambos. La niña no puede hacerlo sola ni tampoco su maestro. Es mediante su intercambio social, su diálogo o su interacción como pueden recordar. El maestro le pregunta, ¿qué haces con los dados?, a lo que la niña responde, los tiras para saber cuántos puedes mover. Por ahora la memoria está en el intercambio. Conforme Isabel crezca, se irá apropiando de la estrategia que ahora comparte. Pronto se preguntará a sí misma por las reglas del juego, en este momento de su desarrollo. Sin embargo, no puede plantearse preguntas de manera independiente. En otro ejemplo, Andrés, de segundo grado, trata de resolver un problema de ajedrez. Su padre identifica el problema y le sugiere varias jugadas alternativas. El niño elige una y captura exitosamente el peón. El problema se soluciona entre ambos participantes. Después de jugar durante varios días, Andrés utiliza los movimientos de su padre de manera independiente. Para Vygotsky, todos los procesos mentales suceden primero en un espacio compartido y de ahí pasan al plano individual. El contexto social es, en realidad, parte del proceso de desarrollo y aprendizaje. La actividad compartida es el medio que le facilita al niño la interiorización de los procesos mentales. Vygotsky no niega el papel de la maduración en el desarrollo cognitivo, pero pone el acento en la importancia de la experiencia compartida. Relación entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje y el desarrollo son procesos distintos, relacionados de manera compleja.
A diferencia de los conductistas, que creen que aprendizaje y desarrollo son la misma cosa, Vygotsky sostenía que existen cambios cualitativos en el pensamiento de los que no se puede uno dar cuenta por la mera acumulación de datos o habilidades. Él creía que el pensamiento del niño se estructura gradualmente y se hace cada vez más deliberado. Si bien Vygotsky reconocía que hay requisitos de maduración necesarios para determinados logros cognitivos, no creía que la maduración determine totalmente el desarrollo. La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no. Por ejemplo, los niños no podrían aprender a pensar lógicamente sin dominar el lenguaje. Sin embargo, los teóricos que consideran la maduración como el principal proceso del desarrollo creen que debe haber un determinado nivel de desarrollo antes de que el niño pueda aprender información nueva. Por ejemplo, el trabajo de Piaget, Inelder y Piaget, 1958, sugiere que el niño debe llegar a la etapa de las operaciones concretas antes de pensar lógicamente. De acuerdo con esto, la reorganización interior del pensamiento precede a la habilidad de aprender cosas nuevas, de aquí que cuando se le presenta información de un nivel de desarrollo superior, el niño no pueda aprenderla sino hasta alcanzar ese nivel. Según Vygotsky, no solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, también el aprendizaje puede afectar el desarrollo. La compleja relación entre aprendizaje y desarrollo no es lineal. Si bien Vygotsky no puso en duda que existan requisitos de desarrollo condicionantes de la habilidad del niño para aprender información nueva en cualquier momento, creía que el aprendizaje acelera, e incluso motiva, el desarrollo. Por ejemplo, Cecilia, de 3 años de edad, debe clasificar objetos pero no puede mantener las categorías en orden. Su maestro le da 2 cajas, una con la palabra grande en letras grandes y el dibujo de un oso grande, la otra con la palabra chico impresa en letras pequeñas y el dibujo de un oso más chico. El maestro ayuda a Cecilia a aprender dándole las cajas que le facilitan mantener las categorías en orden. Pronto Cecilia clasifica otros objetos por categorías sin la ayuda de las cajas. El aprendizaje de grande y chico acelerará el desarrollo del pensamiento por categorías. Vygotsky insiste en que debe considerarse el nivel de avance del niño pero también presentársele información que siga propiciando su desarrollo. En algunas áreas, un niño debe acumular una gran cantidad de aprendizaje antes de desarrollar alguno o de que ocurra un cambio cualitativo. En otras áreas, un paso en el aprendizaje puede dar lugar a 2 pasos en el desarrollo. Si se insiste en que el desarrollo debe suceder primero, la enseñanza se reduce a la presentación de material que el niño ya conoce. Los maestros experimentados saben que los niños se aburren rápidamente cuando se les quiere enseñar una habilidad que ya tienen. Aunque también, si se pasa por alto el nivel alcanzado, se podría confundir el momento en que los niños están listos para aprender algo en particular y presentarles, por lo tanto, un material que los frustraría debido a su grado de dificultad. Un ejemplo de este tipo de error sería presentar la suma antes de que el niño pueda contar con fluidez. Las ideas de Vygotsky sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo permiten explicar por qué es tan difícil la enseñanza. Dadas las diferencias individuales, no es posible ofrecer recetas exactas para producir cambios en cada niño. No se le puede decir a un maestro, si haces esto 6 veces, todos y cada uno de los niños van a desarrollar esta habilidad en particular. La relación exacta entre aprendizaje y desarrollo puede ser diferente en cada niño y en las distintas áreas del mismo. Los maestros deben ajustar sus métodos constantemente para adecuar el proceso de aprendizaje y enseñanza a cada niño. Esto representa un gran reto para los educadores. La trayectoria del desarrollo del lenguaje. Según la teoría de Vygotsky, los orígenes del lenguaje son sociales, incluso desde el comienzo mismo de la infancia. Tanto el lenguaje receptivo como el productivo tienen sus raíces en los intercambios sociales entre el bebé y quien lo cuida. Prácticamente toda vocalización del niño es interpretada como manifestación social, como si el bebé comunicara algo. Los padres entablan conversaciones con el bebé aun cuando éste responda solo con balbuceos. Camine usted por un pasillo del supermercado detrás de una madre con un niño de 6 meses y podrá escuchar una discusión como esta. ¿Qué compramos, arroz o avena? Ababa. Así, claro, compremos avena. Aba asaja. Esta interpretación de todo gesto o vocalización como manifestación social es un rasgo exclusivamente humano. Incluso los padres sordos tratan los gestos de los niños como transmisores de mensajes. En estudios realizados con chimpancés a los que se les enseñó el lenguaje de señas estadounidense, se descubrió que las madres chimpancés nunca tratan de interpretar las conductas y los gestos aleatorios de sus crías como si tuvieran un valor comunicativo. Kosulin, 1990. La interpretación del lenguaje como manifestación social difiere de la interpretación de Piaget, 1923-1926, quien creía que el habla refleja el nivel del procesamiento mental del niño y se basa en los esquemas del niño y en sus representaciones interiores. El uso del habla en las interacciones sociales es posterior a estas representaciones. En sus primeros escritos, Piaget, 1923-1926, sostenía que el habla comienza siendo extremadamente egocéntrica e incluso autista, es decir, un reflejo del egocentrismo general de la mente del niño preescolar. Posteriormente modificó su punto de vista sobre el papel de la interacción social en el desarrollo de los procesos cognitivos para adaptarlo a las ideas de Vygotsky.
Por otra parte, las teorías actuales del desarrollo del lenguaje reconocen las contribuciones del contexto social, Ion Steiner, Panofsky y Smith, 1994. La aparición del habla y el pensamiento. Vygotsky creía que hay un momento durante la lactancia y la edad temprana en que el pensamiento se origina sin el lenguaje y que éste se usa únicamente para la comunicación. Otros psicólogos, como Piaget, 1923-1926, 1952, y Brunner 1968, parecen coincidir en que los niños atraviesan una etapa en la que el lenguaje no es esencial para el pensamiento ni para la solución de problemas. Los niños resuelven problemas con acciones sensomotoras o manipulando imágenes, más que mediante conceptos o palabras. En esta etapa el lenguaje comunica deseos y necesidades. Por ejemplo, la palabra baba puede significar «quiero mi botella». Baba no se utiliza para designar todas las botellas, como puede suceder cuando el niño es mayor. Vygotsky usa los términos pensamiento preverbal y habla preintelectual para referirse a esta etapa. Después, entre los 2 y los 3 años, aparecen el pensamiento y el habla. Desde este punto en adelante, ni el habla ni el pensamiento volverán a funcionar igual, según Vygotsky. Con la aparición del pensamiento y el pensamiento adquiere una base verbal y el habla se hace intelectual porque se usa para pensar. El habla se emplea con otros propósitos además de la comunicación. Tras estudiar el uso del habla de los niños para resolver problemas, Vygotsky y Lurie, 1984-1994, llegan a esta conclusión. 1. El habla del niño es una parte inalienable e interiormente necesaria de la operación, de la solución de problemas. Y su papel es tan importante como el de la acción en la consecución de una meta. La impresión del investigador es que el niño no solamente habla de lo que hace, sino que, para él, el habla y la acción son, en este caso, una y la misma compleja función psicológica dirigida a la solución de un problema. 2. Cuanto más compleja es la acción exigida por la situación, y cuanto menos dirigida su solución, mayor es la importancia del lenguaje en la operación como un todo. A veces el lenguaje adquiere tanta importancia que sin él el niño es verdaderamente incapaz de cumplir con la tarea que se le encomienda. P. 109. Dicho de manera más sencilla, los niños se hacen capaces de pensar conforme hablan. Un niño puede pensar en voz alta, lo que es muy diferente de hablar después de pensar. Vygotsky creía que el pensamiento y el habla ocurren simultáneamente y que a veces el habla exterior ayuda a formar ideas que se conciben solo de modo impreciso. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con que comprende mejor su propio pensamiento al hablarlo con alguien? Incluso a veces decimos, ¿puedo hablar contigo para aclarar lo que pienso? Cuando los niños se hacen capaces de pensar mientras hablan, el lenguaje se convierte en una auténtica herramienta para comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente. Después de escuchar una retahíla de instrucciones para la siguiente actividad, Juan se dirige a Sara y le dijo que comenzáramos con el libro rojo, con lo que confirma las instrucciones de la maestra y regula su propia atención. Pensar mientras se habla hace a la actividad compartida doblemente poderosa. Cuando los niños hablan entre sí mientras trabajan, su lenguaje apoya el aprendizaje, pero la interacción verbal también le ayuda a cada quien a pensar mientras habla. El habla privada. Cuando el habla y el pensamiento se unen, aparece un tipo especial de habla, llamada por Vygotsky habla privada, la cual es audible, pero se dirige a uno mismo y no a los demás. Contiene información y comentarios autorreguladores. Es el tipo de recurso que los mayores emplean cuando enfrentan una tarea difícil de pasos múltiples. Nos hablamos a nosotros mismos en voz alta. Lo primero es poner el cable rojo en el contacto rojo, luego el cable verde debe encajar en el lugar marcado con un punto rojo. Los niños pequeños también hacen esto, aunque con mayor frecuencia que los mayores. Por ejemplo, Susana juega en la computadora y dice, debo moverlo aquí y luego acá, ups, después arriba, conforme desplaza el ratón para mover un camioncito por un laberinto en la pantalla. Hugo, de 2 años, se dice a sí mismo, anaranjado amarillo, mientras separa dados en grupos. A diferencia del habla pública, que comunica con los demás, suele ser abreviada y condensada. El habla privada parece egocéntrica, como si al niño no le importara ser entendido. Vygotsky señala que este egocentrismo no es una deficiencia del habla sino un indicador de otra función del habla a esta edad. El habla privada no necesita ser completamente explícita, puesto que solo debe ser inteligible para el niño. El niño tiene un sentido intuitivo de la audiencia interior. Esta es el habla que Piaget, 1923-1926, denominó habla egocéntrica, a la que señaló sobre todo durante los monólogos colectivos en los que varios niños juegan juntos. Para Piaget, el habla egocéntrica refleja el nivel preoperacional de pensamiento, cuando el niño tiene una visión del mundo y no puede adoptar simultáneamente otras perspectivas. En los monólogos colectivos, los niños sostienen al mismo tiempo, cada uno, una conversación dirigida a sí mismos, sin importar si se entiende lo que expresan. Con la maduración, este tipo de habla desaparece y cuando el niño alcanza la etapa de operaciones concretas, es reemplazado por el habla social normal. Para Piaget no hay relación entre el habla egocéntrica y la autorregulación. Sibin, 1979.
En una serie de experimentos, Vygotsky, 1934-1987, demostró que el monólogo colectivo no es totalmente egocéntrico sino también social por naturaleza. La frecuencia del habla era mayor en situaciones grupales que cuando los niños estaban solos. Si el habla fuera totalmente egocéntrica, el índice permanecería igual, sin importar cuántos niños estuvieran cerca. Vygotsky sostiene que los monólogos colectivos y, al parecer, el habla egocéntrica son formas de emergencia del habla privada. Esta habla privada temprana tiene manifestaciones exteriores y es autodirigida, pero puede parecer similar al habla comunicativa. El habla privada no desaparece con la edad, de acuerdo con Vygotsky y en oposición a lo que afirma Piaget, sino que se vuelve menos audible, conforme se mueve gradualmente al interior de la mente y se convierte en pensamiento verbal. En los niños pequeños, el habla que se utiliza en la comunicación y la que se utiliza en el habla privada no se distinguen fácilmente y suceden simultáneamente en el mismo contexto. El habla pública y la privada se separan gradualmente en dos vertientes distintas en los niños mayores y en los adultos. Según Lurie 1969, el habla privada ayuda a los niños a hacer su conducta más deliberada. En una serie de experimentos, Lurie descubrió que las instrucciones generales no tienen efecto en la conducta de los niños de 3 y 3 años y medio. Como respuesta a la instrucción, aprieta el botón 2 veces, los niños lo hacen cualquier cantidad de veces. Sin embargo, cuando a estos niños se les enseña a decir, aprieta, aprieta, y esta habla privada se coordina con la acción, ellos consiguen regular su conducta. He aquí otro ejemplo. El señor Pérez levanta la mano y dice a los niños de preescolar, cuando baje la mano, brincan. Todos comienzan a brincar incluso antes de que él prepare la mano. El resultado es diferente cuando dice, vamos a decir todos juntos, 1, 2, 3, brinca, y brincamos cuando digamos, brinca. Los niños dicen juntos las 4 palabras, y todos brincan solamente cuando dicen, brinca. Repetir rítmicamente las palabras ayuda a los niños a inhibir los brincos a destiempo. Un maestro también puede utilizar el habla privada para ayudarle a un niño con sus rabietas. Eric, de 4 años de edad, hace una rabieta casi todos los días en la fila del almuerzo porque no es capaz de esperar su turno. Cuando entra al salón del almuerzo, su maestro ensaya con él lo que va a suceder. Te vas a parar en la fila, vamos a contar cuántos hay antes de ti, luego vas a recibir una cuchara, un tenedor y tu comida, y te vas a sentar. El maestro asesora a Eric y lo anima a que repita en voz alta lo que van a hacer, tendiendo un dedo, luego 2, y luego 3, para las 3 acciones que debe recordar. Cuando llegan a la fila del almuerzo, los dos, el maestro y Eric, señalan 1 con el dedo índice y el maestro oye a Eric decir, párate en la fila. Entonces hacen la señal 2, mientras Eric dice, cuenta. Juntos cuentan, faltan 2 personas para llegar al turno de Eric. Falta una persona para el turno de Eric. El turno de Eric. Luego hacen la señal de 3, y Eric dice, tomo mi tenedor, mi cuchara y la comida, y me siento. Tras una semana, Eric necesita pocos recordatorios fuera de las señales con los dedos y no hay rabietas en el salón del almuerzo. 3 semanas después el maestro ya no interviene. Unas veces Eric hace las señas con sus dedos para ayudarse, pero no siempre las necesita. El habla interior y el pensamiento verbal. Una vez que el habla se separa en 2 distintas vertientes, el habla privada se vuelve subterránea y se convierte en el habla interior y más adelante en el pensamiento verbal. Los conceptos de habla interior y pensamiento verbal se refieren a 2 distintos procesos mentales interiores. El habla interior es totalmente interior, inaudible, autodirigido y conserva algunas de las características del habla exterior. Cuando las personas lo usan para hablarse a sí mismas, escuchan las palabras pero no las dicen en voz alta. Por ejemplo, cuando usted se prepara para una llamada telefónica importante, podría ensayar mentalmente lo que va a decir. El habla interior contiene todas las cosas que usted va a decir en realidad, pero es una versión abreviada de la conversación. El habla interior en los adultos es similar al habla privada de los preescolares, porque es destilado, no gramatical y lógico, sobre todo para uno mismo. El pensamiento verbal es más destilado que el habla interior y Vygotsky lo describe como doblado. Cuando el pensamiento se dobla, usted puede pensar varias cosas a la vez, sin percatarse completamente de todo lo que está pensando. Aunque puede estar consciente del producto final, necesita un esfuerzo mental coordinado para desdoblar el pensamiento o devolver las ideas a la conciencia. Las estrategias, conceptos e ideas que existen en el pensamiento verbal se han automatizado, Galperin, 1969, es decir, se han aprendido tan bien que son automáticas y no necesitan ninguna concentración consciente para expresarse. Un adulto contesta inmediatamente, 2 más 2 son 4, no hay pensamiento sobre la operación mental de la suma. Cuando una madre le enseña a su hija adolescente a manejar un coche de transmisión manual, necesita revisar lentamente sus acciones para examinar la secuencia de las maniobras con los pedales y la palanca que ella ya ejecuta automáticamente para hacer los cambios de velocidad. Una vez que algo se ha automatizado, todavía puede desdoblarse y reexaminarse. A veces los niños y adultos que ya desarrollaron el pensamiento verbal pueden necesitar regresar a niveles previos y emitir habla privada o pública, Tarp y Gallimore, 1988.
Cuando los niños tienen dificultad para entender algo, es particularmente útil un segundo examen del pensamiento verbal en el que expliquen las cosas a los demás. El habla pública inducida ayuda al niño a pensar mientras habla, a expresar las ideas dobladas en una secuencia. Nosotras, las autoras, hemos descubierto que con frecuencia aclaramos nuestra comprensión de conceptos complejos al hablar de Vygotsky. Al hablar entre nosotras, comprendemos mejor nuestro propio pensamiento. En el pensamiento verbal podemos no ser conscientes de las imperfecciones y lagunas de nuestra comprensión. Quizá alguna vez ya estuvo usted en esta situación, tras leer la definición de una palabra, creyó que ya la había entendido, pero luego descubrió que no la podía explicar en sus propias palabras a otra persona. La mayoría de las veces un adulto puede percibir una laguna en su comprensión sin necesidad de hablarlo en voz alta, pero como los niños carecen de las funciones mentales superiores, es menos probable que se percaten de que no saben o no comprenden algo. Sin funciones mentales superiores, solo pueden revisar su comprensión con asistencia. Por esta razón los maestros deben mostrar a los niños su propio pensamiento doblado. Al hacer esto, les brindan la asistencia necesaria para reexaminar su pensamiento. Pedir a los niños que expliquen su pensamiento, que piensen mientras hablan a sus compañeros y que escriban o dibujen lo que entienden, son formas en que los maestros pueden asistir el proceso de desdoblamiento del pensamiento verbal. El